saber que Jesús es nuestro Rey, ¿verdad? Yo no sé cómo les ha ido a ustedes ahora en las votaciones. No sé, fueron a votar, aquí está el dedito, aquí que fuimos a votar. Faltan otros, ¿verdad? Pero ¿saben qué? ¿Qué vi en las boletas? Faltaba algo. Faltaba un cuadrito que dijera vota por Jesús. Si hubiera sido ese cuadrito, todos hubiéramos votado por Jesús, ¿verdad? Todos. Y qué increíble saber que Jesús es nuestro Rey. Fíjense que hoy algunos votarán por un partido, algunos votarán por otro, y quizá vamos a estar en desacuerdos en todo eso, pero lo increíble como discípulos es que podemos estar unidos por el amor de Dios. Solo recordarles lo que pasó hace muchos años, y dice en Hechos 2:42: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno, y no dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. Qué increíble, ¿verdad? Podemos pensar políticamente diferente, pero sabemos que nos une. Y también déjenme decirles que la Biblia nos enseña que nada se mueve sin la voluntad de Dios. Si hoy nos dicen que ganó X o ganó Y, es porque Dios lo permitió. De verdad, es porque Dios lo permitió, ya sea para que seamos felices o ya sea para que aprendamos, ¿verdad? Pero Dios va a permitir que la persona que gane hoy, pues es porque Dios así lo quiso. Y quizá todos votemos por uno, pero al final Dios es el que permite las cosas, y eso nos debe mantener felices, alegres, y poder seguir alabando a nuestro Dios, poder seguirle cantando, que a eso venimos, ¿verdad? Alabar y adorar a nuestro Dios. Queridos hermanos, quiero darles una cordial bienvenida, amigos que nos visitan, hermanos que por allá están, que están así como cabizbajos. Bienvenidos a todos, pasemos una tarde increíble alabando y glorificando a nuestro Dios. Bienvenidos sean a esta gran familia, la Iglesia de Cristo en Cuernavaca. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta mañana, gracias porque nos permites estar aquí, sabiendo que tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, y que nada se mueve sin nuestra voluntad. Gracias, Dios. Recibe por favor estos cantos, estas alabanzas, y ayúdanos a salir con un corazón muy agradecido a ti, un corazón deseoso de hacer tu voluntad. A ti sea la honra y la gloria por siempre, y es en el nombre de Jesús en quien te oramos todo. Amén. Bienvenidos sean. Hay belleza en nuestro
Eres fiel para siempre, perfecto en amor, soberano en la creación. Hola familia, muy buenos días. A veces es complicado no hablar, el subir aquí y no hablar cuando pasó lo de la pandemia, como hoy por ejemplo, 2 de junio, que son las votaciones, las elecciones, es complicado no hablar de ello, ¿verdad? Pero hay algo más importante. Este momento para nosotros como miembros o discípulos es un momento crucial, es un momento solemne porque es lo que nos mantiene unidos a Cristo.
Vamos a participar del pan, del jugo. Se le llama la Santa Cena. Amigos que nos visitan, no están obligados a participar, pero es lo mejor. Quiero, por favor, que me acompañen a una escritura de Pablo, una de sus cartas, que está en 1 de Corintios 11, 23 al 26. La voy a leer en NBI. 1 de Corintios 11, 23 hasta el 26 vamos a leer. Y dice así. Aquí hablando Pablo: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa y después de cenar y dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y el día de hoy estamos recordando este sacrificio. El sacrificio no fue algo fácil para Jesús. Fue realmente doloroso. Sufrió un dolor físico, mental, y todo culminó en su muerte. Hay un significado muy personal para mí lo que es la muerte. Hay muchos, por supuesto, pero el primero yo lo llamo que este sacrificio fue un regalo divino. Quienes realmente merecían el castigo fueron quienes cometimos las transgresiones en contra de nuestro Dios. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, en su esencia, que es el amor, Él dijo: ustedes valen la pena, son mi creación. ¿Se han perdido? Sí, pero a pesar de eso, Él te ama. Él te amó diciendo: voy a enviar a mi Hijo Jesús en sacrificio para el perdón de tus pecados. Otro significado también que es la mayor expresión de amor que Dios le dio a la humanidad. Y es algo que nosotros debemos de recordar, de siempre mantenerlo vivo y presente en nuestra mente, en nuestras vidas. Algo que también a título personal, cuando yo cometo algún pecado, me olvido de la muerte de Jesús. Pero es un tiempo especial, como lo dije, para encaminarnos nuevamente al camino de la salvación, porque lo dice la Escritura, que Él pronto vendrá. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero por fe decimos que esperamos la segunda venida. Amén. Acompáñenme a orar, por favor. Mi querido Dios, Padre bendito del alma, en esta mañana nuevamente, Dios, nos postramos ante tu presencia santa para agradecerte por este sacrificio que has hecho por nosotros. Gracias por amarnos tanto, gracias por demostrarnos cuánto de verdad nos amas y te interesamos, Señor. Gracias por este regalo tan divino que tú nos has dado. Perdónanos si nos hemos equivocado, Señor, pero estamos aquí dispuestos a renovar nuestros votos, Señor. Y te pedimos que bendigas este pan que representa tu cuerpo lastimado, flagelado por nuestras ofensas, Señor, y también bendice este jugo que representa tu sangre derramada por cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos que aún faltan por llegar. Gracias por los que están aquí presentes, y todo esto
te lo oramos y pedimos. En el bendito y sagrado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Su amor es eterno.
Hemos estado durante ya algunas semanas hablando sobre los apóstoles, siendo hombres comunes y corrientes. Y el día de hoy toca hablar de un tal Felipe. Felipe, el analítico. Así lo describe MacArthur, que es el autor de este libro, como el analítico. Cuando David nos pasó el programa de las clases y vi que a mí me tocaba el analítico, dije, ¿qué me quiere decir? ¿Por qué será? Yo no había considerado tan analítico por mucho tiempo. Y después de estudiar esa parte de Felipe, dije, creo que ya entendí. Unos datos interesantes con respecto a Felipe es que Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Esto basado en Juan 1:44, ahorita lo vamos a leer. Otro punto es que es probable que también haya sido pescador. Esto ya que era de la misma ciudad que era Andrés y Pedro. Y en ocasiones, en muchas ocasiones andaban juntos. Entonces es probable que Felipe también hubiese sido un pescador. Y a menudo aparece junto a Natanael. Natanael es el apóstol que después veremos en una clase siguiente, lo cual el estar junto a él constantemente nos hace pensar que Felipe y Natanael eran buenos amigos. Y una pequeña descripción que hace MacArthur en su libro con respecto a Felipe, se las quiero leer. Hay excerptos que creo que conviene más decirlos como tal, como los puso MacArthur. Dice, si ponemos juntas todas las piezas que ofrece el apóstol Juan sobre Felipe, y esto es porque los detalles que tenemos sobre Felipe, aunque son pocos, principalmente vienen en el Evangelio según Juan, pareciera que este era un analista clásico, era un hombre de hechos y números, un hombre práctico que se guiaba por las reglas y no era propenso a pensar en lo que estaba por delante. Era la clase de persona que tiende a ser el aguafiestas del grupo. Primera pedrada para mí. Un pesimista, segunda. Un individuo de visión estrecha, a veces incapaz de ver el cuadro global y a menudo obsesionado por identificar las razones por las que las cosas no se pueden hacer, en lugar de encontrar nuevas formas de hacerlas. Su predisposición era hacia el pragmatismo y el cinismo, tercera piedra para mí, y a veces hacia el derrotismo en lugar de ser un visionario. Justo cuando estaba leyendo eso, le tomé captura, se la mandé a Pablo y le dije, esta fue una buena pedrada. Pablo nada, se rió. Pablo es mi discipulador, por cierto. Analizando un poco el perfil de Felipe, dije, creo que no solo soy yo quien puede identificarse con estas características. Si bien no todas me aplican al día de hoy, muchas de ellas me aplican a un Alberto pasado. En esencia, ese Alberto que constantemente está buscando razones de ser, que está buscando reglas, que está buscando orden, pragmatismo, y que debido a ello, en muchas ocasiones, lejos de Dios, yo soy alguien amargado, soy alguien pesimista. Y lo impresionante aquí justamente es que Jesús eligió a Felipe para ser un apóstol. Así es. De la misma forma en que Jesús te ha elegido a ti y a mí para ser sus discípulos. Entonces, antes de comenzar con la clase per se, acompáñenme a orar, por favor. Señor, Dios Padre eterno y todopoderoso, alabado y exaltado sea gran Rey de Reyes, Señor de señores, Padre eterno, poderoso y amoroso. Gracias le damos porque nos permites estar en tu presencia. Gracias porque nos permites venir a escuchar de tu palabra, a escucharte a ti, Señor. Gracias porque nos permites estar con vida, porque nos permites tener salud, a pesar de que algunos tal vez estén enfermos, Señor. Sigues dándonos la oportunidad de estar de pie, de estar contigo, de estar con nuestra familia, que es tu iglesia, Señor. Gracias por tu amor y misericordia. Queremos pedirte que en todo este tiempo seas tú quien habla a través de mí, Señor, que yo solo sea un instrumento que sea utilizado para que tú des ese mensaje, Señor, que tienes para nosotros. Denos un corazón y una mente fértiles, que tu mensaje germine en ese corazón y en esa mente, y también nos ayudes a seguir compartiendo de tu mensaje con otras personas, Señor. Quédate en control de aquellos que están viendo esto en la grabación, quédate en control de aquellos que no pudieron venir, que están por llegar incluso.
quedaste en control de incluso la preocupación que algunos podemos llegar a tener por las elecciones y por cómo el gobierno se está llevando. Sabemos que tú eres soberano, Señor. Ayúdanos a confiar en eso. Ayúdanos a confiar en que tú estás en control y que pues siempre procuras el bien de aquellos que te aman, Señor. Muchas gracias porque sabemos que así es, porque lo has mostrado en nuestras vidas, porque lo has mostrado en cada uno de los que están aquí presentes. Y Señor, queremos pedirte que quedes en control de todo en esta reunión. Gracias por tu amor y misericordia. Lo ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Primer punto. El apóstol analítico. Y para esto vamos a ir a Juan 1 del 43 al 46. En las escrituras que vamos a leer hoy, principalmente las vamos a leer en versión NBI, pero esta en específico me interesa que la leamos en la versión Reina Valera. Juan 1, versículos del 43 al 46. Este es el llamamiento de Felipe y también de Natanael. Versículo 43 dice así: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. De nuevo, este es el llamado de Felipe. Y aquí algo que me llamó mucho la atención y que en su momento también me llamó la atención cuando estuve estudiando el libro de Mateo. Jesús le dice a Felipe: sígueme. Y nosotros suponemos que lo siguió. Muchos de nosotros estamos buscando constantemente pruebas de que Jesús existió. Estamos buscando pruebas de que Dios es, de que Dios existe. Estamos buscando pruebas de que Dios es amoroso, de que Dios es poderoso, de que no nos va a dejar. Estamos buscando pruebas de que murió en la cruz Jesús y a los 3 días fue resucitado. Pruebas. Incluso ya teniendo fe, constantemente estamos buscando pruebas algunos de nosotros. Aquí lo interesante es que Felipe muy probablemente era un discípulo de Juan, porque al día siguiente de haber llamado a Andrés, dice que quiso ir a Galilea y halló a Felipe. Felipe después le comenta a Natanael: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Es decir, Felipe estaba consciente de las profecías de que llegaría un Mesías. Felipe conocía las escrituras, ya sea que él las hubiese estudiado o que tuviese un maestro como Juan que se las explicara. Él conocía las escrituras. Y Felipe, a pesar de que ya vimos lo que era, alguien analítico, alguien pragmático, que buscaba pruebas, en esta ocasión ya tenía suficiente evidencia de haber encontrado al Mesías. Y aquí es importante utilizar 2 palabras: pruebas y evidencia. Son distintas. Felipe tenía la evidencia de que aquel a que había encontrado, más bien que lo había encontrado, porque Jesús encontró a Felipe, era el Mesías de quien hablaba Moisés y los profetas. Y después Natanael responde de una forma un poco reacia: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Los detalles los veremos ya en la siguiente clase, en las cuales veremos cómo fue Natanael y su personalidad. Pero en resumen, Natanael era de Caná, según recuerdo, y había un poquito de enemistad entre Caná y Nazaret. Entonces Natanael en su prejuicio era como de: ¿puede salir algo bueno de ese lugar? La pregunta de Natanael no fue oye, pero ¿no se supone que el Mesías vendría de Belén? ¿Por qué de Nazaret? No, fue un prejuicio de casi ¿y ese qué, no? Si es de Nazaret, pues ¿para qué? Y después Felipe le dice: ven y ve. Felipe no le da más argumentos. Felipe no le refuta la situación, ni siquiera le explica: no, recuerda que vendré a Belén. Ven y ve.
Y también hay una reflexión aquí. Cuando compartes tu fe, ¿cómo la compartes? Es muy común, y no los culpo, no nos culpo, que lleguemos con un amigo, obviamente en este caso de nuevo Felipe y Natán eran muy cercanos, lleguemos con nuestros amigos, con nuestros hermanos, carnales, y digamos, conoce a Jesús porque tu vida va a cambiar. Y digo, sí, pero no siempre es entre comillas para bien, y lo pongo entre comillas porque sabemos que el bien es que tendríamos la salvación. Pero estamos olvidando en ocasiones que seguir a Cristo es pasar por la puerta estrecha. Que Jesús mismo dijo, si a mí me persiguieron siendo el maestro, ¿cuánto más a ustedes siendo los discípulos? En ocasiones de nuevo llegamos con nuestros hermanos, nuestros amigos y decimos, ven porque Jesús va a cambiar tu vida. Pero sí, pero no de la forma en la que normalmente lo decimos. Y aquí Felipe llega con su amigo y no le dice, ven porque Jesús te va a cambiar la vida, vamos a pescar más pescados, vamos a tener más dinero, vamos a tener más casas. Nope. Encontramos a aquel de quien habla Moisés en las Escrituras. En las profecías lo encontramos. Cuando compartes tu fe, ¿cómo la compartes? Evangelizar no se trata de decirle a la gente, ven a la iglesia para conocer a la iglesia. No se trata de decirle a la gente, ven a conocer a Dios para que te vaya mejor en la vida actual. Se trata de decirles, tú y yo como humanos éramos objeto de la ira de Dios, como dice Romanos. Y sin embargo, en el amor que Dios tiene por nosotros, Juan 3:16, mandó a Jesús para morir por ti y por mí, para que seamos salvos. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que, de nuevo, sin Dios, sin Jesús, sin este plan redentor, tú y yo vamos al infierno. Esa es la situación real. La buena noticia es que Dios ya hizo algo para que tú y yo seamos salvos. Y eso es lo que Felipe hasta cierto punto, y lo digo hasta cierto punto porque en ese entonces todavía no moría Jesús, es que le comparte a su amigo, ven y ve. Encontramos al Mesías. Y me parece muy interesante que así empecemos a conocer a Felipe, porque decimos, pues este Felipe tenía mucha fe, ¿no? Este Felipe, qué ejemplo de evangelización. Y después, ¡pum!, ya nos muestran al Felipe analítico, al Felipe que estaba constantemente buscando como pruebas, o que entendía dentro de su raciocinio pues que las cosas que él veía no eran posibles. Y ahorita regresaremos a esta reflexión de quién era Felipe, la parte buena, la parte bonita más bien. Para continuar, Juan 6, del 1 al 13. Juan 6, del 1 al 13, en la versión ya NBI. En unos segundos. Aquí estamos viendo cuando Jesús hace el milagro de la multiplicación de los peces y los panes. Dice así, Juan 6, del 1 al 13. Algún tiempo después, Jesús fue a la otra orilla del lago de Galilea, o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Versículo 5. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Versículo 6. Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Versículo 7. Ni con el salario de más de 6 meses de trabajo podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron. Los varones adultos eran como 5,000. Pequeño paréntesis, el que fueran solamente los varones adultos implicaba que tal vez el número real de todas las personas ahí eran el doble, o sea, unos 10,000. Obviamente esto es un pequeño análisis que llega a hacerse. Aquí solo tenemos como fijo que los hombres varones eran 5,000. Versículo 11. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron.
Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Yo no podría decir, chis, ¿cómo que sobró? Versículo 13: así que recogieron los pedazos que habían sobrado de los 5 panes de cebada y llenaron 12 canastas. Por un lado, nos impresiona definitivamente este milagro, viendo cómo de unos cuantos panes y unos cuantos pescados Jesús alimentó a 10,000 personas. Y digo 10,000 para redondearlo y que tengamos presente más o menos cuántas eran. Y el análisis aquí que tenemos con respecto a Felipe lo vamos a ver desde el versículo 5. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, muy probablemente Felipe también la había visto. Y Felipe, tal vez pensando en, justamente estaba anocheciendo, esta gente no ha comido, pues tiene que comer, ¿no? Y tal vez en sus ideas, en sus hipótesis, era de como, ¿con cuánto podríamos alimentar a toda esta gente? ¿Cuánto dinero más o menos tendrían mis hermanos y yo? Entonces Jesús le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan? Perdón, no. Sí, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? El análisis de MacArthur es que Felipe era un hombre analítico, un hombre de números, y probablemente quien se dedicaba más a la parte administrativa del grupo. Jesús volteó a ver a Felipe, entendiendo cómo era Felipe, cómo era su mente. ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente, Felipe? Felipe, haciendo sus cálculos, probablemente saca el no, pues no se puede. Ni con el dinero que tenemos alcanzamos para alimentar a 4,000 siquiera. No, esto no da. Es más, incluso yo podría haber pensado, ¿de dónde sacamos el pan? Estamos cerca del lago, tenemos que ir a la aldea a ver si hay alguna panadería abierta que tenga 4,000 panes, bueno, 5,000, 4,000 para comprarlos, pero pues nos hace falta más, ¿no? O sea, no se puede. Y es lo que dice el versículo 6, el 7: ni con el salario de más de 6 meses de trabajo podremos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. O sea, ni siquiera es un pan a cada uno, no, un pedazo a cada uno. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Pero esto en el versículo 6, esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, para probar la mente de Felipe, para probar tal vez su fe. Y comprobarla no se refiere a tentarla, sino a ver cuál era la calidad de la fe de Felipe. Felipe podría haber estado más en este plan de, bueno, pues el Señor ya ha sanado enfermos, convirtió agua en vino, pues el Señor es capaz de multiplicar el pan, de aparecerlo de la nada, de hacer que el césped, entonces agarran el césped y es pan, o convertir piedras en pan, como en su momento Satanás incluso lo llegó a tentar. Felipe ya había sido testigo de milagros de Jesús, con lo suficiente como para decir, pues sí, Señor, yo quiero ver qué haces, porque no tengo idea de dónde va a salir el pan. Y no, ni con el salario de 6 meses de trabajo podremos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Silencio. Su mirada no estaba puesta en el poder de Dios, sino en los números y la aparente racionalidad del asunto. Felipe no estaba volteando a ver a su Señor, le estaba volteando a ver a la gente y a su cabeza. ¿Cuántas veces nosotros somos así? Y quiero ser muy cuidadoso con esto que voy a decir ahorita. ¿Cuántas veces pensamos de forma pesimista cuando tenemos una enfermedad o algún hermano cercano, familia, tiene alguna enfermedad? Sé que Dios es soberano, sé que Dios va a permitir que algunos fallezcan por enfermedad por una muy buena razón. ¿Cuál? No sé. Para su gloria definitivamente. Pero a ti y a mí nos corresponde pensar que Dios ha sanado a muchísimos enfermos. A ti y a mí nos corresponde pensar que Dios es el soberano de su salud y que por ende Él puede quitar el cáncer cuando los médicos puedan decir, ya se va a morir. Porque Dios es soberano. A pesar de que los médicos, que definitivamente tienen su crédito por todo el estudio que han llevado a cabo, puedan decir que no hay salvación para esta persona en esta vida como tal, Dios sí tiene la capacidad de hacerlo. ¿Cuántas veces tú y yo nos dejamos llevar por lo que la ciencia nos dicta, a pesar de que la ciencia está atada a la soberanía de Dios?
Versículos 8 y 9, Andrés se mostró un poquito más positivo. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Es como, un pequeño rayo de esperanza. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Andrés tampoco tenía tal vez tanta fe, o tal vez simplemente expresó esa duda como de, pues, ¿qué vas a hacer, no? Señor, ¿qué es esto para tanta gente? Aquí está, ¿no? El pan y los pescaditos, pero pues, ¿qué sigue? Y después ya vemos en los versículos del 10 al 13 el milagro como tal. Y Felipe lo vio también. Hay veces en las que tú y yo de nuevo estamos muy renuentes a que el Señor haga milagros, y de repente el Señor dice: ¿cómo de que no? ¡Pum! Milagro. Y nos sorprendemos. Sí. Ahí creo que una buena reflexión es: cuando te sorprende esto, ¿solo te sorprende de ver el poder de Dios? ¿O te sorprende y te sometes al poder de Dios? En muchas ocasiones cuando los apóstoles hablan, bueno, se hablan en los evangelios, ¿cómo es que la gente actuaba, reaccionaba con respecto a los milagros de Jesús? Se asombraron. Fin. Otras veces se asombraron y lo siguieron. ¿Tú solo te asombras? ¿O te asombras y lo sigues? De nuevo, Felipe, con simplemente a Jesús decirle sígueme, lo siguió. ¿Tú qué haces? Ahora, otro relato de Felipe, y me interesa solo mencionarlo, está en Juan 12, del 20 al 26. No lo vamos a leer, pero en esta situación se acercan unos griegos a Felipe y le piden a Felipe, pues, ver a Jesús. En esta situación, para ese entonces, ya estaba Jesús a unos días de ser crucificado. Entonces ya había pasado muchísimas cosas antes en las cuales Felipe estaba presente. Y es probable que Felipe recordara cuando Jesús llegó a decir: bueno, primero soy mandado al pueblo de Israel, a los judíos. Los gentiles no. Estos griegos eran gentiles. Entonces tal vez Felipe, en este raciocinio de reglas, de pragmatismo todo cuadrado, dijo: pues es que mi Señor vino por los de Israel, no por los griegos. Pero es muy probable que también en el corazón de Felipe hubiera bueno, es que también ayudó a la samaritana, también ayudó a una gentil, también al centurión. Pero pues no cuadraba algo en la cabeza de Felipe. Entonces Felipe va con Andrés: oye, pues, ¿y si mandamos a estos griegos con Jesús? Y Andrés: pues sí, vamos. Y ya Andrés y Felipe se los llevan a Jesús. Y aquí vemos de nuevo dos cosas interesantes de Felipe. Esta parte pragmática, de si no hay una regla establecida con respecto a lo que ya se hace, dudo de si puedo hacerlo o no. Y aquí yo me identifico muchísimo. O sea, si no tengo algo escrito, me cuesta trabajo hacerlo. Si no leo en la Biblia exactamente qué es lo que tengo que hacer, yo llego con Dios y le digo: Señor, ¿qué onda? O sea, ¿me compro un carro, no me compro carro? ¿Estudio esta carrera, no estudio esta carrera? O sea, no hay nada en la Biblia que me lo indique. Porque pues para ese entonces, uno, ni siquiera existían las universidades, dos, no existían los carros. Entonces, pues, no lo voy a encontrar en la Biblia, pero hay principios al respecto. Felipe, en ese estudio que él tenía, pues supongo que también tenía el amor por su prójimo. Y de la misma forma en que llegó con Natanael y le dijo: hemos encontrado al Mesías, podría volver a ver a los gentiles y decir: pues es que también la salvación es para el mundo en general, no solamente para nosotros los judíos. Pero no tengo una regla escrita, ¿qué hago? Una parte buena ahí es que él fue humilde y se acercó con aquel que muy probablemente sabía qué hacer, con Andrés. ¿Cuántas veces tú y yo, en esta duda que tenemos, uno, vamos con Dios a preguntarle, dos, somos humildes y nos acercamos con algún hermano para que nos ayude? Felipe sí lo hizo. Y aquí también algo bueno es que muy probablemente Felipe no quería errar. Tú y yo tampoco queremos errar. De nuevo, Felipe buscó la forma de atender la situación. Lo hizo en humildad. Y después Jesús les compartió a los griegos como tal el evangelio, las buenas nuevas. Porque Jesús murió por ti y por mí y por todos aquellos a quienes Él ha escogido en el mundo, no solamente en el pueblo judío. Entonces, ahí le salió bien a Felipe. Y la cuarta que tenemos con respecto a Felipe está en Juan 14.
Juan 14, del 1 al 11. Juan 14, del 1 al 11. Y como contexto, aquí suponemos que Jesús quería animar a sus discípulos. Esto sucede después de haber cenado, después de que Judas ya se fue, entre Jesús y los demás discípulos. Y Jesús pues comenta que Pedro lo va a negar. Y también él ya había dicho en varias ocasiones que le iba a morir. Entonces es muy probable también, junto con el resto de la plática que Jesús tiene con sus discípulos, pensar que él quería animarlos. Versículos del 1 al 11 de Juan 14. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Versículo 8. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Versículo 9. Jesús le contestó: pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, quien realiza sus obras. Créanme cuando digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Especialmente los versículos 8 y 11. Vamos a analizarlos un poco. Versículo 8. Después de que Jesús ya les dijera: pues yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Es el 7. Entonces, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Algo muy interesante con respecto a la Trinidad es que Jesús es Dios Hijo. Hay Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Es decir, los tres son uno y uno son tres. No nos meteremos a más detalles al respecto porque no lo podemos entender. Entonces, el hecho de que Jesús estuviera en el Padre, porque es uno mismo, implicaba como tal que ellos ya conocían a Dios, que ya conocían al Padre. Y estuvieron unos buenos años con Él. Y Felipe le dice: pues muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y es cuando Jesús le contesta: pero Felipe, o sea, tanto tiempo ya llevo entre ustedes y todavía no me conoces. ¿Cuántas veces tú y yo, hermano, discípulo, llevamos un buen rato leyendo la Biblia? No me atrevo a decir estudiando porque vemos algunos que nos cuesta, pero leyendo la Biblia y seguimos teniendo muchas dudas de nuestra fe. Queremos pruebas todavía. Y Jesús, con justa razón, le dice: a ver, o sea, ya llevamos como 3 años juntos. O sea, no es posible, Felipe, que me sigas pidiendo esto. O sea, hay muchas obras que ya hice, lo dice el versículo 11. Créanme por las obras mismas. O sea, ya hay muchas obras, muestras de que yo soy el Hijo de Dios. O sea, que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O sea, ¿por qué me preguntas eso? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Versículo 10. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre, que el Padre está en mí? De nuevo, y lo repito porque es importante entenderlo. Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que el Padre que está en mí es quien realiza sus obras. Y después les dice Jesús: créanme cuando digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Lo dice en plural. Tomás tampoco creía mucho. Y creo que también aquí es importante que lo veamos de esa forma. Créanme cuando digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Créele a Jesús cuando Él lo dice. Cree que Jesús es el Hijo de Dios, porque las obras mismas lo muestran. Y no solamente en los evangelios. De nuevo, llega Felipe con Natanael y le dice: encontramos a aquel de quien Moisés ya había dicho en las Escrituras y los profetas también lo habían escrito. O sea, tenemos toda la Biblia para entender que Jesús es el Hijo de Dios.
No por pruebas como tal, por evidencia. Otra parte que me interesa que leamos de lo que escribe MacArthur es justamente lo que estábamos analizando ahorita. Por 3 años Felipe había contemplado la faz misma de Dios y aún no veía las cosas con claridad. Su pensamiento terrenal, su materialismo, su escepticismo, su obsesión con los detalles mundanos, su preocupación con los asuntos administrativos y su pequeña mentalidad lo habían privado de una comprensión plena de aquel cuya presencia había disfrutado. Tú y yo no disfrutamos de esa presencia física, sí espiritual. Felipe, como los otros discípulos, era un hombre de habilidades limitadas. Su fe era débil. Era un hombre de entendimiento imperfecto. Era escéptico, analítico, pesimista, renuente e inseguro. Siempre quería hacer las cosas de acuerdo con el reglamento. Su mente estaba llena de hechos y de números, lo que lo hacía incapaz de captar el cuadro total del poder divino de Cristo, de su persona y de su gracia. Era lento para entender, lento para confiar y lento para ver más allá de las circunstancias inmediatas. Todavía quería más pruebas. ¿Tú todavía quieres más pruebas, hermano? Ahorita hablaremos un poco de eso. A pesar de todo esto, a pesar de estas cosas que podemos ver como negativas, de esta fe débil que él tenía fe. El que tú tengas dudas de tu fe, el que tú tengas dudas de Cristo, no te hace más salvo o menos salvo. Efesios 2, del 8 al 9. La salvación es por fe, no por obras, para que nadie se jacte. Débil que tenía Felipe. A pesar de que Felipe era pragmático, a pesar de que Felipe era pesimista, analítico, basado en reglas, Jesús lo escogió para ser su apóstol. Y vamos ya al siguiente punto. Perdón, la última parte de esto. Bueno, sí. La tradición nos dice que Felipe fue usado grandemente en la expansión de la iglesia primitiva y fue uno de los primeros entre los apóstoles en sufrir el martirio. De acuerdo a la mayoría de los relatos, fue llevado a la muerte mediante apedreamiento en Heliópolis, en Frigia, que es Asia Menor, 8 años después del martirio de Jacobo. Antes de su muerte, multitudes vinieron a Cristo por su predicación. Felipe fue un apóstol, a pesar de lo que ya vimos, y tu hermano también puede ser un discípulo. Eres llamado a ser un discípulo y a la salvación, a pesar de tus imperfecciones. Y creo que eso es gran parte del libro en general. 12 hombres comunes y corrientes, como tú y como yo, llamados en este caso al apostolado. El día de hoy, tú y yo llamados a ser discípulos de Jesús. Y ahora sí, el siguiente punto, el discípulo analítico. En muchas ocasiones pedimos pruebas, pedimos evidencia y resultados científicos para creer más o simplemente para creer. Y es muy común, especialmente esto en los universitarios y en los estudiantes, porque llegan a decir cosas como: pero es que la ciencia ha demostrado que Dios no existe. Y yo les digo, en realidad la ciencia demuestra que Dios existe, porque es lo que nos ayuda a entender mejor la creación de Dios. Incluso cuando se descubrió la teoría del Big Bang, el simple hecho de que exista un inicio del universo implica que hay alguien que tuvo que iniciarlo, que está por encima del tiempo mismo. Entonces la ciencia y otra cosa interesante, la ciencia nos ayuda a entender que Dios existe, pero la ciencia no puede probar que Dios existe por una simple razón, y es que Dios está por encima de la ciencia. Si la ciencia fuese capaz de probar con datos como tal que Dios existe, Dios estaría atado a la ciencia, y no es así. No podemos basar incluso el resto de nuestras vidas en pruebas científicas. Cuando vamos a un restaurante no sacamos nuestro kit de química para probar que cada cosa esté en su lugar y que no tengamos envenenada la comida. Es absurdo. Cuando vamos a dormir, los que tenemos todavía nuestros padres en casa, no vamos a dormir y buscamos pruebas fehacientes y científicas de que nuestros padres no nos van a matar. Tenemos evidencia basada en el comportamiento de nuestros padres que obviamente no nos van a matar. Tenemos evidencia de que en muchas ocasiones cuando hemos ido a restaurantes no nos envenenamos. Algunos se intoxican. Pero la evidencia va más del lado de no nos vamos a enfermar. Entonces es cuando digo, nuestra fe y nuestro andar no se ha de basar en pruebas,
se ha de basar en evidencia. Y cuando lo basamos en evidencia, vamos a la Biblia y tenemos muchísima evidencia de que Dios es, de que Dios existe, de que Él envió a Jesús por ti y por mí. No lo vamos a entender todo, y para esto me interesa que vayamos a Eclesiastés 3, del 10 al 11. Eclesiastés es de mis libros favoritos, por cierto. Eclesiastés 3, del 10 al 11. Dice así: he visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. Dios hizo todo hermoso en su tiempo, luego puso en la mente humana la noción de eternidad, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Por más mente que tengamos, jamás seremos capaces de entender la obra de Dios. Si no somos capaces de entender al 100% la obra de Dios, que es la creación, ¿cuánto menos seremos capaces de entender al 100% a Dios, que es el creador? Y por simple ejemplo, aún no entendemos al 100% el cuerpo humano, y es nuestro cuerpo. Aún no conocemos al 100% el mundo, la tierra, y es donde vivimos. O sea, me atrevo a poner de esta forma: ¿qué tan altaneros, qué tan soberbios podemos llegar a ser para pedir pruebas de que Dios existe? Para pedir pruebas de lo que ya sucedió, cuando la evidencia es clara. Y yo soy uno de esos analíticos, yo soy uno de esos escépticos. Me impresionó en algún momento platicando con una hermana con respecto a cómo los apóstoles llegaron. Ella me decía: yo habría seguido a Jesús en el momento en el que Jesús me dijera sígueme. Yo le dije: yo no. O sea, yo reconozco que soy escéptico. Yo habría sido como de: a ver, pásame los rollos. No, pues sí, chance, sí está haciendo milagros. Oye, pero pues unos milagros más, a ver si sí o si no. O sea, yo sería ese. A mí me impresionó que esta hermana me dijo: no, pues yo sí lo seguiría. Wow. Y hermano, a pesar de que en algún punto tal vez no te consideres alguien analítico, muy, entre comillas, y lo pongo como tal énfasis en las comillas, pensante, por cómo el mundo puede llegar a criticarte, hermano, si tu fe no requiere de tantas pruebas, gloria a Dios. Tú nos eres útil a aquellos que necesitamos o buscamos pruebas. Y para esto hay una anécdota que me encanta comentar. Cuando yo estaba en la universidad, un profesor nos puso a leer un libro que se llama algo de los Anunnakis, o más de eso. Estos Anunnakis, puestos aliens que están en un planeta que tiene una traslación de cada 3000 años, llegan a la Tierra y empiezan a hacer todos los milagros que vemos en la Biblia. Según me pusieron a leerlo y lo leía y dije: pues las evidencias que ponen, no sé si sean ciertas, pero pues, están muy bien fundamentadas. Y recuerdo una noche, estaba fuera de mi cuarto, estábamos mi papá y yo viendo al cielo. Los que conocen a mi papá saben que él es también muy analítico, que es muy cuadrado en muchas cosas, muy pensante, mi padre, muy inteligente. Y estábamos viendo las estrellas. Una de las cosas que él le llama la atención y que a mí también, él me dice: a mí me gustaría, en algún punto, si es que existen, ver aliens. Yo personalmente digo, yo creo que Dios es suficientemente y más poderoso como para hacer alguna otra raza fuera de nosotros. Claro. Ya si los hizo o no tengo idea. Ajá. Pero estaría padre, ¿no? Y le comenté esto: oye, papá, por cierto, en este semestre me dejaron leer este libro. Y le empecé a decir: pues los Anunnakis esto, este milagro así, este milagro así. Y yo le empecé a comentar. Y recuerdo su mirada, como de: ¿qué estupideces me estás diciendo? Solo me bastó esa mirada para decir: yo confío en Dios. Y lo digo porque, de nuevo, mi padre es sumamente analítico. Y él en su análisis dijo: a ver, Beto, aquí está la Biblia, ¿no? Casi. ¿De qué rayos me hablas? Suficientemente fue una mirada para regresarme a la tierra y decir: Dios existe. Amén. Tú y yo podemos tener dudas, podemos tener esta necesidad de pruebas. Te basta con la Biblia. Y aún más,
en otra ocasión, platicando con mis padres especialmente, pero con algunos otros hermanos, yo les he explicado, a mí me gustaría estudiar más de teología. ¿Por qué? Porque quiero conocer más a Dios. Y algunos me dicen, es que con la Biblia es suficiente, solo léela. Digo, pues sí, pero pues también quiero entenderla bien, ¿no? Y de nuevo, eso no nos hace más, no nos hace menos. Hay roles en la iglesia para cada uno de nosotros. Y el deseo que yo tengo de estudiar más la Biblia es porque quiero conocer más a Dios. Pero sé que eso no necesariamente es para mi salvación, solo es para poder fundamentar más mi fe. Hay una rama de la teología que se llama la apologética, que es la defensa de la fe. Y esto especialmente sirve en una época en la cual vivimos constantemente abrumados por preguntas y preguntas y preguntas y preguntas. Si estudiamos más la Biblia, vamos a poder defender nuestra fe. E incluso si no podemos defender, y lo pongo entre comillas, nuestra fe tiene que estar firme en lo que la Biblia dice. Amén. Tercer punto, una fe genuina. Para esto me puse a pensar, ¿qué sería una fe genuina? ¿Qué sería como tal genuino en la cuestión de la fe? Y vamos a leer dos escrituras, Hebreos 11, 1. Hebreos 11, versículo 1. Dice así: ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Y Juan 20, versículos del 26 al 29. Juan 20, del 26 al 29. Esto es ya que Jesús resucitó, se le aparece a los discípulos y después Tomás está como de, pues, o sea, yo hasta que no vea y meta mis dedos en los orificios de las manos de Jesús, no voy a creer. Versículo 26, una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Versículo 29, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. La fe es la certeza de aquello que no se ve. Y yo cuando estaba pensando, ¿una fe genuina entonces solamente es cuando no vemos las cosas? Pero algo interesante aquí es que le dice Jesús, porque me has visto, has creído. Tomás creyó por lo que él ya había visto. Y eso no significa que Tomás no tuviera fe, sino que Tomás, en su incredulidad, necesitaba ver las cosas. La fe genuina entonces podría, tal vez, para algunos considerarse como aquella que cree sin ver, pero yo lo pondría más como aquella que se respalda por las evidencias de lo que ha sucedido. Y esas evidencias pueden ser visibles o pueden ser invisibles. Aquí la evidencia de Tomás era bastante visible. Tú y yo no hemos visto físicamente a Jesús, pero hemos visto los cambios de nuestras vidas. Hermanos, ustedes y nosotros y yo hemos visto cómo cómo el Espíritu Santo nos ha transformado más a la imagen de Jesús. Algunos vamos muy lento, algunos vamos muy rápido. El Señor es quien indica el ritmo de cada quien. Pero estamos viendo ese cambio que es intangible y creemos. Y es padre porque Jesús dice: dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Tu fe genuina no va a depender de las pruebas, va a ser respaldada por las evidencias. Conclusión. La conclusión la pondremos como más allá de lo que entendemos. Juan 1,
versículo 43. Regresando a Felipe, al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: sígueme. ¿Qué hizo Felipe? Lo siguió y compartió las buenas nuevas con Natanael. Natanael se puso como de acá, pues el gobierno de Nazaret, y Felipe solo le dijo: ven y ve. Vamos a Corintios, primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1, versículos del 26 al 29. Dice así: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Tampoco son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Jesús escogió a Felipe y al resto de los apóstoles también. Y vemos de nuevo en Felipe a alguien renuente, pero que tenía fe. Alguien que buscaba pruebas, evidencias, y tenía fe. Hermanos, tú y yo no somos perfectos. Como dice aquí, no muchos de ustedes, me incluyo, son sabios según criterios meramente humanos. Tampoco poderosos ni de noble cuna. Yo creo que ninguno aquí es de noble cuna. Me incluyo 100%. Yo nací en un pueblo casi. Pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios del mundo, obviamente. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Y continúa, también escogió lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es. Puede sonar duro. Dios te escogió a ti y me escogió a mí, siendo imperfectos, estando llenos de lodo. ¿Por qué quiso? Porque nos quiso salvar. Porque somos llamados a la salvación, a pesar de que nuestra fe sea débil. Y aún mejor, Filipenses 1, versículo 6. Filipenses 1, versículo 6, ya para terminar. Dice: estoy convencido de esto. Tomo las palabras de Pablo, yo también. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, me incluyo, nosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Somos imperfectos. No somos sabios muchos de nosotros, incluso en cuestiones espirituales nos hace falta demasiado. Dios nos escogió. Dios ya empezó a hacer las cosas en nosotros, así como la hizo en Felipe. Y Felipe fue un apóstol que hizo gran impacto. Paréntesis, Felipe el apóstol es distinto a Felipe que después hizo otras cosas en Hechos. Felipe el apóstol hizo grandes cosas. Fue llamado apóstol para poder compartir con otras personas el evangelio, y muchos se convirtieron gracias a que Dios hizo su obra por medio de Felipe. De la misma forma, de nuevo, estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús, a pesar de nuestra poca fe. Entonces desafiemos más nuestra incredulidad en el Señor, porque dichoso aquel que no ha visto y sin embargo cree. Sigamos avanzando en fe, hermanos, y que la gloria sea a Dios. Amén. Muchas gracias, Beto. Que nos hace recordar que a pesar de que no lo merecemos, ¿verdad? Dios nos ha amado tanto. A pesar de nuestras imperfecciones, Él confía en nosotros y dice: te escojo a ti. Gracias. Es increíble poder escuchar de Dios, y es increíble pues que podamos salir de aquí después y los que no hemos votado, pues poder votar allá y poder ejercer ese derecho que tenemos
Hermanos, los anuncios son el miércoles, servicio online, toda la iglesia, y el domingo aquí nos volvemos a ver, 11 de la mañana puntuales, hay que llegar 15 minutos antes para poder estar todos aquí. Amén. Que tengan un increíble inicio de semana y que Dios siga haciendo la obra en cada uno de nosotros.